próximas semanas. Rafita. 10 de la mañana con 51 minutos. Luli, Nicole Moreno, ahí la está mostrando Nico Gutiérrez. Sufrió lamentablemente para ella una crisis de pánico en un avión. ¿Qué son las crisis de pánico? ¿Por qué se gatillan? ¿Qué es lo que sucede a una persona que siente estos niveles de angustia y que no puede controlar su cuerpo, sus emociones, su racionalidad? Para eso está con nosotros la superdoctora Carolina Herrera. ¡Bravo! ¡Bravo! Doctora, ¡Bravo! ¿Cómo están? Qué bueno que nos visitan nuevamente. ¿Qué pasó, doctora? Oiga, doctora, ¿qué es lo que es una crisis de pánico? Bueno, primero que nada, habría que decir a las personas que dentro de los trastornos psiquiátricos o psicológicos hay que hacer una diferenciación grande entre los que son los trastornos de neurosis, en donde está la crisis de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, el estrés postraumático, el trastorno de ansiedad generalizada, que tienen claridad de conciencia, y la psicosis, la esquizofrenia, el delirio y otras cosas en las que la persona no tiene claridad de conciencia. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a hablar de las neurosis. Se plantea que cerca del 20% de la población alguna vez va a tener un trastorno de ansiedad mayor que en este caso tuvo Nicole Moreno, ¿cierto? Y que significa una experiencia la más desagradable que puede describir una persona. Aquí hay dos componentes. El trastorno de pánico genuino es una crisis violenta, severa, que llega en forma absolutamente inesperada, pero que tiene una característica que es breve, autolimitada, ¿cierto? Pero tanto desde el punto de vista emocional como somático, como del cuerpo, es muy... es terrible porque las personas sienten que se van a morir, que van a despersonalizarse, es como que van a salir del cuerpo, ¿sí? Que tiene además mucho componente neurovegetativo, que significa que las personas van a tener sudoración, palidez, taquicardia, sensación de desmayo, fatiga, a veces incluso vómitos y diarrea. Pero ¿cómo sensación de muerte? Sensación de muerte inminente. Ahora, esto es bien interesante. Uno no tiene una crisis de pánico cada vez que llega al trabajo, por ejemplo. ¿Ya? Ni cada vez que está enfrentado a una situación de pelea con su marido o con su hijo. Esto es una cosa muy importante porque la crisis de pánico no se manipula, solo llega. Para que realmente uno tenga el diagnóstico... ¿Una persona no podría falsear una crisis de pánico? No, y de hecho... Pero puede exagerar y hacer como un montaje de decía tú antes. Es que en ese caso uno habla más bien de histeria, en el que hay una cierta manipulación y siempre hay una ganancia al respecto, mientras que en las crisis de pánico no hay ningún elemento ganancial. Te sobreviene la crisis de pánico y uno no la puede controlar. Bueno, existen formas de controlarla, digamos. Existe la terapia cognitivo-conductual y tratamiento farmacológico, pero básicamente es una situación que uno no puede anticipar. ¿Y qué tiene que hacer uno? Yo no he tenido, pero tenía una amiga que yo le creía a veces nomás cuando daba estos ataques porque era media manipuladora. Y efectivamente sí sufría de estos ataques y lloraba, lo que decía, se ponía pálida, sentía que se iba a desmayar, que llamara a su mamá, que se iba a morir. Y yo le decía, pero ¿cómo voy a llamar a tu mamá si yo la veía? O sea, la veía bien dentro de todo. Y me decía, me voy a morir, llama a mi mamá. Claro, pasa lo siguiente, Pamelita. ¿Qué hago? Yo la reté más encima. Claro, bueno, uno conoce a sus amigos, pero el problema es que definitivamente, como aquí hay mucho síntoma físico, hay una obligación de que esa persona sea vista por un profesional, porque uno no puede falsificar, no puede falsear, no puede imitar la taquicardia, ¿cierto? Recuerden cuando eran niños y jugaban a hiperventilar, a respirar rápido, y uno quedaba mareado, ¿cierto? Mirando candelilla y taquicárdico. Esa es la sensación más o menos de no tener control sobre el cuerpo. ¿Eso se puede hacer? ¿Carola, tú has tenido una sensación así? No, pero quedé con una duda, doctora, con lo que usted preguntaba, que esto no pasa cuando uno llega al trabajo, Claro. ni pasa cuando, no sé, te peleaste con el marido, con la pareja, con quien sea. Esto pasa en un momento totalmente inesperado. Pero el gatillante es exceso de estrés, de trabajo, depresión. No se sabe exactamente por qué a una persona y a otra le da en el momento en que le da. Hay algunos estresores importantes, por supuesto. Y aquí hay algo bien interesante. La ansiedad
La ansiedad real, por ejemplo, si una persona la sacan al pizarrón a dar una respuesta o tiene que hablar en público, por ejemplo, hay un cierto nivel de ansiedad. La taquicardia, eso es como que te prepara para eso. De hecho, el ser humano es el único que experimenta, ¿cierto?, de las especies, la ansiedad, porque significa que yo voy a mejorar mi rendimiento si voy un poquito más armado. El problema es, como tú dices, que haya algo que ya genere esto tan frecuentemente que no sea para mejor, sino que deteriore la condición, porque las crisis de pánico deterioran la memoria, la concentración, el esfuerzo. Pero y no es por lo tanto, controlable, doctora, no es como que, no sé, porque uno de repente a mí me pasa que y nos pasa mucho también con Rafa, que uno de repente está tan cansado, venís de haber dormido poco, vuelves a trabajar, la agenda no te da pero para nada, no sabes qué hacer, necesitas dormir, dormís poco. Y yo de repente como que me angustio y digo, como que entre que uno le dan ganas de llorar y tenéis que seguir adelante, pero dice, ya, no, sabes que no puedo, no tengo tiempo para esto, para estas angustias, tengo que seguir dándole. Claro, pero uno controla esta situación. Sí. Esto es un poco más fuerte, no se puede controlar, la persona no puede entender que al final que está sufriendo una crisis de pánico y ella autocontrolarse, autocontenerse. Es que esa es la base de la terapia. La terapia, cuando hay un medicamento que sea adecuado, tiene que estar necesariamente en contacto con la sintonía con la persona. Mi querido abogado, ¿tú has sentido o has tenido crisis de pánico? No, lo que pasa es que yo estuve enfermo mucho tiempo con el tema de las crisis, pero real. O sea, yo un día para otro venía llegando a un viaje y paré en la clínica con casi 190 de presión, no entendía qué me pasaba, pensaban que estaba infartando. Y el doctor dice, no, esto no está infartando, esto le está pasando algo distinto. Me pusieron calmante y me regularizaron la presión y al final se dieron cuenta de que lo que estaba teniendo una crisis de pánico. Comencé a caer a la clínica 2 veces a la semana, llegaba a la urgencia, toda la semana. No. Y hasta que la gente de urgencias dijo, ¿sabes qué? Tú lo que tienes son crisis de pánico. ¿Y qué es eso? Tienes que ir a ver a un psiquiatra. ¿Pero qué significa esto? Y la psiquiatra me comenzó a explicar que básicamente la crisis lo que hace es explicarle a tu cuerpo, tu cerebro pierde la noción de cómo está y manda una señal errónea a tu cuerpo y te sube la presión, te rigidizan las extremidades, te da una sensación de muerte porque no puedes controlar tu cuerpo. No puedes respirar. Entonces tú te vas a piso y te desmayas muchas veces. Sí, claro. ¿Es así, doctora? Son reales. Los síntomas que experimentan las personas en las crisis de pánico son absolutamente reales y por eso deben ser vistas en las urgencias, porque la taquicardia, por ejemplo, hay que hacer el diagnóstico diferencial con patología cardíaca, como por ejemplo las arritmias que se llaman taquicardia paroxística supraventricular, las crisis de epilepsia, las crisis de trastornos de la tiroides también. Por eso es que es absolutamente necesario que al menos una vez sean evaluadas. ¿Y qué se puede hacer para ayudar a una persona en ese estado? En esas condiciones, lo primero es como tranquilizarla, explicarle que no va a pasar nada. Se le va a pasar, de hecho, las crisis son autolimitadas. Y si están en una situación tan extraña como estar en un vuelo, o estar en un submarino, o estar en una UTI, o estar en lugares en donde no se puede mover la persona, quedarse con esa persona, porque uno de los componentes que va a ser una consecuencia de la crisis de pánico se llama agorafobia, que significa que la persona va a necesitar siempre que estar acompañado con alguien. O sea, Luli, cuando se suba nuevamente un avión, ¿le puede suceder lo mismo? Ella va a asociar la crisis al lugar. Es que esa es la conducta humana. La conducta humana tiene una situación que es el miedo, el terror, pero que eso tiene que ver con algo externo, pero tiene también un componente que se llama sufrimiento, que significa que yo me voy anticipando a algo displacentero que me va a pasar, como por ejemplo al subirme a un avión, ¿qué hago si me viene en el vuelo? Pero eso no es privativo de estas crisis nomás, digamos. O sea, cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, como por ejemplo un trastorno del colon, como que le da diarrea, también se va a angustiar si tiene que subirse 12 horas a un avión. ¿Hay una posibilidad de alguna asociación con eventualmente una posible depresión, por ejemplo? ¿Y usted algo alcanzó a decir sobre un tema de epilepsia? Sí, claro, sin duda. De hecho, tanto como un condicionante, a veces que va junto con la crisis de pánico, o como una consecuencia es la depresión. Hagamos bien claro esto, la depresión es una enfermedad crónica, ¿cierto? Que no es
necesariamente asociada al trastorno de pánico. Pero el trastorno de pánico deteriora tanto la calidad de vida de las personas que va generando un cambio, ¿cierto?, en el comportamiento. La gente suele llamar a sus amigos, no puede estar solo, se inhibe, deja de participar en las actividades sociales, no va a lugares solo, les cambia la vida tremendamente hasta que lo controlan. Nico. Sí. No, quería preguntarte, ¿el momento que a una persona le da una crisis de pánico, necesariamente se va a repetir o puede ser una vez y nunca más? Como criterio diagnóstico, las crisis de pánico tienen que ser súbitas y recurrentes. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasaba a Claudio? No fue una, fueron varias. Ahora, no hay una periodicidad al respecto. No es que uno diga, bueno, se van a ir haciendo cada vez más frecuente en el tiempo. Sobrevienen cuando sobrevienen. Tienen que tener además este otro componente, tanto emocional, y es un componente psicológico muy especial que se llama expectación ansiosa. Exacto. La expectación ansiosa significa algo va a pasar. Es como cuando toda la gente decía el 2012 se acaba el mundo. Bueno, esa sensación de que algo va a pasar, me van a echar de la pega, me van a sancionar. Esa incertidumbre es ansiedad. Pero, doctora, ¿cómo se diferencia entre esa angustia que realmente mucha gente que empieza a sentir, que insisto, que de repente es como, ay, como que tengo el pecho apretado, como que siento que están pisándome arriba? Con penita. Y la otra sensación de que te vas a morir, de que verdad no vas a poder respirar porque tu cuerpo, como decía muy bien Claudio, se rigidiza y Es que es incontrolable. Es incontrolable. O sea, una persona en una crisis de pánico no sigue conversando como nosotros, no sigue tomando el café, sino que realmente le cambia el setting por completo. Se torna pálido, sudoroso, taquicárdico, no puede estar. Deja de hacer lo que estaba haciendo. Doctora, pero no sirve una complicación en presencia enorme de dos crisis de pánico. No yo, pero de un adolescente. ¿Cuál es la mejor manera de reaccionar frente a una persona que tiene una situación así? Porque la verdad es que es desconcertante, por decirlo menos, digamos, sí, claro, para quien se supone que tiene que auxiliar a la persona con el problema. Por supuesto, aquí habría que hacer la siguiente aclaración. En general, esto es de patología de gente joven, pero de gente joven, no niños, ¿cierto? Parte de la adolescencia, su pic es entre los 25 y los 45 años, ¿cierto? Y es muy curioso porque es una enfermedad de la ciudad. Es mucho más frecuente en la ciudad, en zonas urbanas, que en rural, y es más frecuente, casi 3 veces a uno, en mujeres que en hombres. Ah, sí. Sí, es claramente una enfermedad de nuestros tiempos urbanizados, en que la sociedad, tal como decía, no sé si Caro o Pame, las expectativas son tan grandes que uno distancia tanto la felicidad y quiere obtener cosas que no va a poder obtener, que la angustia es demasiado, o te lleva a exigir demasiado, 2, 3 trabajos para poder tener un estándar de vida que tal vez no necesitas. ¿Y cómo se supera con un tratamiento farmacológico? O una terapia más bien psicológica? Las dos cosas, ambas cosas. Y en realidad ambas más el apoyo familiar. En lo psicológico está descrito que se utiliza la terapia cognitivo-conductual, pero hay toda una rama de la psiquiatría para en el fondo enfrentar estas crisis con apoyo psicológico, terapias alternativas. Hay muchas opciones. Y aquí viene algo bien interesante. Las enfermedades mentales no son enfermedades del alma solamente, son enfermedades bioquímicas. De hecho, el tratamiento farmacológico es con inhibidores de la recaptación de serotonina, que en castellano significa que no es que tú le estés metiendo una sustancia mágica, simplemente lo que hace es que permiten que los neurotransmisores se normalicen en su funcionamiento en el cerebro. ¿Qué pasa con la gente que no toma remedios porque dice, no, a mí no me gusta tomar remedios, no tomo fármacos? ¿Le va a costar más? Sin duda, bueno, en este minuto te explico que con la ley de derecho y deberes de los pacientes uno le puede sugerir a un paciente hacer determinada cosa y el paciente, si quiere, se para en las camillas y se va a su casa sin tratamiento, digamos. Claro. Doctora, lo que pasa es que una de las cosas que yo más peleé con los psiquiatras era el tema de que el psiquiatra te decía hay un abanico de 50 medicamentos posibles para tomar para la misma patología. Y simplemente decían prueba el A o el B o el C porque ellos les creían, les tincaba que era el que menos consecuencias o efectos adversos tenía. Y te terminan matando al final. O sea, no hay una certidumbre, es que te sientes pésimo. Sí. No hay una certeza de cuál es el medicamento que realmente sirve.
Entonces prueban contigo, te sientes como un conejillo de indias porque van probando distintos medicamentos hasta, ahora sí ya están bien. ¿Y van probando la cantidad también? También, entonces todo un prueba y error, entonces como que es poco certero, poco científico, lo siento yo. Yo diría lo siguiente, y tal vez esto las personas no lo saben. Cuando se crea o se descubre o se trabaja, digamos, en investigación sobre determinados medicamentos, hay toda una investigación que es tremendamente importante antes para definir si el medicamento es útil para una enfermedad, segundo, si no es nocivo para la especie humana, tercero, cuál es la dosis perfecta y cuarto, a qué poblaciones se les puede dar y a quiénes no. Entonces, cuando tú pruebas un medicamento, lo pruebas en una especie de estándar de persona que no es la vida real, porque en la vida real somos todos así, unos blancos, unos más morenos, unos lindos, unos simpáticos, qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú tienes una persona que tiene una arritmia, no le puedes dar un determinado medicamento, por ejemplo, como venlafaxina, porque podría tener algún efecto adverso. Si tú tienes una persona que tiene un bloqueo del corazón, no le puedes dar betabloqueadores porque producen más bloqueo. Entonces, efectivamente, la medicina es un arte y en ese arte es que uno define para cada persona, dentro de todas estas opciones, cuáles son las que tiene que tener. Clarísimo, doctora. Muchas gracias como siempre. Un gusto. Que le vaya muy bien. Gracias, Gracias, doctora. Muchas gracias. Oye, yo quiero contarles algo. Dígame. Porque